Nos acompañan Ricardo José Duto, juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario, director de la carrera de posgrado de especialización, desde hace ya muchos años también aquí en la carrera, y con quien compartí 10 años de juez de familia. María Noel Campa, que es la presidenta del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Rosario, que es una de las instituciones coorganizadoras de estas jornadas, y Rudy Ramos, profesor de la casa, profesor de la carrera de especialización, y que, como decía en su presentación inicial, reúne la doble condición de académico y de abogado litigante, también con muchos años de experiencia. Antes de cederle la palabra, voy a leer la nota que nos envió el doctor Falistoco como un aporte al cierre. Recordemos a mi juicio, muy buena intervención que tuvo Roberto en la jornada inicial, donde planteó algunos ejes para el juzgado, para el fuero de familia, que me parecen interesantísimos, como es el tema de la unipersonalización, la capacitación específica, la especialización en el área de familia y la aportación de equipos interdisciplinarios para los juzgados de familia de la provincia de Santa Fe, aspecto que, como lo hemos dicho, estamos siempre en un déficit muy importante. Lo que nos dice Roberto es: se acerca la fecha de cierre del encuentro llamado Ejercicio Cotidiano de la Abogacía en el Fuero de Familia Santafesino, que contó con el aval del Centro de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y del Colegio de Abogados de Rosario, Colegio de Magistrados de Rosario y la Facultad de Derecho de Rosario, más el proyecto del Tiempito. Descuento que las conclusiones tendrán la jerarquía propia del evento y que seguramente producirá impacto en el fuero de familia como opinión doctrinaria de valía y para ser tenida en cuenta en las discusiones sobre la legislación procesal y organizacional del mismo en el territorio santafesino. Bajo esos parámetros sería interesante tener en cuenta, en mi criterio, lo que ordena el artículo 705 del Código Civil y Comercial, que entre otras pautas fija la necesidad de especialización y contar con apoyo multidisciplinario en la materia. Esto último, referido a la asistencia idónea, ha sido preocupación de la Corte, que integró sobre la necesidad de contar con los cargos presupuestarios necesarios para tal fin, y así lo ha expresado mediante acordada dirigida a otros poderes del Estado. Con todo respeto, espero que este encuentro trate este tema y se expida sobre el mismo, lo cual sería de indudable y suma importancia. Bueno, los dejo con los tres disertantes finales de la jornada. Bueno, arranco yo. Bueno, buenas tardes a todos. Ya como dijo el doctor, soy María Noel Campa. Primero quería agradecerle a Marcelo por haber convocado al Instituto a participar de estas charlas. La verdad que fueron unas jornadas, unas charlas muy enriquecedoras para todos y muy innovadoras también, porque creo que fueron de las muy pocas en las que nos sentamos mano a mano a charlar con quienes llevan los expedientes día a día en el juzgado y quienes hacemos las presentaciones para tratar de fijar pautas o ver cuáles son las principales dificultades que se nos planteaban en el momento del ejercicio de la profesión y, bueno, tratar de ver cómo solucionarlas para poder tener un desarrollo más eficaz de la profesión. Y la verdad que creo que se cumplió con el objetivo, que fueron muy productivas las charlas. Esto hizo en que en todo momento nos planteemos esa necesidad de reforma del fuero de familia, como recién decía el doctor Molina, leyó la nota del doctor Falistoco. Obviamente que se necesita una decisión política para ello, porque se requieren de recursos para implementar esa modificación y también una modificación, digamos, estructural para poder garantizar esa eficiencia en la justicia. La reforma también viene porque obviamente el derecho de familia se va modificando, tiene gran movilidad, digamos, con la incidencia de todos los fenómenos sociales que se van dando. El derecho debe captar esas modificaciones. El concepto clásico que nosotros teníamos de familia de hace 50 años, de decir la familia nucleaba mamá, papá e hijos, con todos los fenómenos sociales que fueron apareciendo, digamos que se fueron modificando y fueron apareciendo otras formas de familia,
como familias monoparentales, familias ensambladas, uniones convivenciales, y a su vez también aparece más visible, no es que aparece, pero que sino que se visibiliza la violencia como también un elemento que distorsiona esa realidad y que obviamente modifica las relaciones de familia. Entonces se hace necesario hacer toda una gran reforma. Para esa reforma que requiere, digamos, se necesita esa reforma para mejorar el sistema, el servicio de justicia, y cuyo eje fundamental debería ser la tutela material y efectiva de los derechos de los justiciables. Para ello, creo que todos los sectores debemos trabajar, que estamos involucrados en el Fuero de Familia, debemos trabajar juntos, desde la universidad, que nos forma, desde las instituciones, donde reúne a todos los colegiados que ejercemos la profesión, desde quienes integran el Poder Judicial, ya sea de empleados, magistrados, tienen que hacer su aporte y hay que buscar cuáles son las herramientas que se necesitan utilizar o implementar en los procesos a los fines de que se pueda mejorar y se puedan tutelar los derechos como veníamos diciendo. Muchos hablan de la celeridad, constantemente, digamos, se está mencionando la celeridad. A veces la celeridad no garantiza que se haga justicia, no garantiza que sea efectivo la decisión que se tome. Creo que las herramientas se van a evaluar en función a cada proceso. La oralidad, la escritura, el sistema recursivo, la celeridad, la inmediatez. Todo eso van a ser cuestiones que se tienen que evaluar al momento de tomar la decisión. También creo que lo que veníamos hablando es que por ahí, digamos, lo que en este momento se está evaluando más es que se hagan juzgados unipersonales, que se deje atrás un poco el tribunal colegiado y que sean jueces o juezas especializadas en derecho de familia, con un sistema recursivo más amplio, propio, porque debe tener determinadas características, con una sala de cámara también integrada por gente especializada en familia. Y insistimos siempre en el tema de la especialización en familia, porque el Fuero de Familia presenta una idiosincrasia que es propia, totalmente distinto, que la separa del esquema estrictamente contencioso, dominado de instancias, digamos, adversarias, como el resto de los fueros. Por ahí el objetivo o el fin o el trámite y la función de juezas, jueces y quienes somos auxiliares de la justicia es la de desactivar el conflicto que se plantea en la familia. No, en ese caso, para poder desactivar ese conflicto, lo que debemos hacer es tratar de individualizar cuál es el problema que hay en esa familia que está generando este conflicto. Una vez individualizado el conflicto, por ahí ya la función del juzgador, jueza, juez, es la de establecer, bueno, es decir, acá están las posturas de cada una de las partes y en base a eso fijar pautas para que las mismas partes puedan consensuar una solución a ese conflicto. Obviamente que para que ese conflicto también le podemos buscar el punto, el juez o jueza debe contar con un equipo interdisciplinario en cada juzgado para que lo ayude, porque obviamente que hay un montón de cuestiones que exceden a la especialidad que se tenga. Entonces se van a requerir especialistas auxiliares. Por ahí el equipo interdisciplinario podría estar formado por un psicólogo, por un psicopedagogo, por trabajadores sociales, hasta por antropólogos, como mencionaron creo que en la charla anterior de violencia, que dijeron que en muchos casos es muy importante contar con un antropólogo por una cuestión de que hay muchas comunidades donde esas familias tienen rasgos específicos que los caracterizan distintos al resto de las comunidades y que por ahí la solución del conflicto es estableciendo o viendo esos rasgos dentro de esa comunidad. Entonces, con ese auxilio de este equipo interdisciplinario le va a facilitar tanto al juzgador como a las partes que patrocinamos a nuestros clientes ver cuál es el conflicto y ver la forma de poder desactivarlo, porque
y con esto ya le cedo la palabra a los doctores, hay algo que nosotros como profesionales que ejercemos en el Fuero de Familia creo que tenemos que tener claro, es que en este fuero no hay ganadores ni perdedores. El éxito de nuestro trabajo no es ganar un juicio cuantas más demandas ganemos. Yo creo que el éxito de nuestra profesión en el ejercicio, digamos, en el Fuero de Familia es la habilidad que tengamos para poder llevar a resolver un conflicto en esa familia que responda al interés de la familia por sobre el interés individual de cada integrante. Porque no nos podemos olvidar que en la mayoría de todos estos casos que nosotros trabajamos a diario, siempre hay involucrado de manera directa o indirecta niños, niñas, adolescentes. Y el daño que se le produce a esos chicos difícilmente en el futuro se pueda subsanar. Entonces, tenemos que tener bien en claro eso nosotros desde el lado del ejercicio de la profesión, cuando tomamos los casos y cuando trabajamos, que tenemos que trabajar aparte de manera conjunta con el órgano jurisdiccional y no enfrentados, como muchas veces lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Obviamente el agradecimiento a Marcelo por la iniciativa. Este tipo de encuentros siempre elevan, ¿verdad?, la calidad de la discusión, y si se parte de una base más o menos sólida, también el entrecruzamiento de pareceres ayuda. Bueno, Marcelo nos encomendó una tarea como si fuéramos Marty McFly, pero no nos dio el DeLorean. Así que vamos a tratar de ver qué podría pasar de acá, dice un lustro, tal vez con un poquito más allá, vamos a ver si llegamos. Y tratamos lo primero, a ver, revertir la mala imagen del Poder Judicial, que es una tarea bastante difícil. 8 de cada 10 argentinos no confían en la justicia. Es el peor de los 3 poderes, a pesar de que uno piense que es otro. Lamentablemente, la gente tiene una encuesta bastante reciente. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Bueno, tenemos, todos sabemos, un proceso ordenado en un código de procedimiento pergeñado para situaciones del siglo XIX y una conflictividad del siglo XXI. Evidentemente, tenemos que amoldar ese odre viejo en normativas genéricas nuevas, pero también en problemas nuevos que obviamente no lo contemplaba. ¿Y por qué no lo contempla? Muy básico. El CPC nuestro, como el de la mayoría de las provincias, algunos solamente lo han ido reformando, contempla un sistema dispositivo, no un sistema inquisitivo. Es más, gran parte de la doctrina procesal del país entiende que el sistema dispositivo es mejor que el inquisitivo porque se parte de una idea, a mi modo de ver, errónea, de que el sistema inquisitivo es una suerte de sistema implementado por regímenes totalitarios como forma de darle un poder al juez que la ley no se lo da. Evidentemente, en estas problemáticas de las relaciones de familia no podemos pensar exactamente igual como si fuera un interdicto de recobrar, un cobro de pesos, una cuestión derivada de daños y perjuicios. O sea que tenemos que tener evidentemente otra mirada. Y la mirada debemos partir, me parece, de lo que aportó el Código Civil y Comercial, específicamente con la situación que nos plantea que el fuero de familia es un fuero de intervención compleja, por el abordaje, por la cantidad de personas, actores, demandados, o si ustedes quieren, todos actores que participan, no solamente los que participan en el proceso, sino también, por ejemplo, el servicio local de atención a los NNA, la cuestión derivada del equipo interdisciplinario, el servicio que puede ser derivado de la Facultad de Medicina a través de la psiquiatría, y a eso que normalmente puede estar llevado por presentaciones efectuadas a través de lo que normalmente llamamos proceso, le sumamos las cuestiones de violencia de género, que también tiene una mirada distinta y tiene que ser indudablemente, como adelantó aquí la colega, una mirada interdisciplinaria, que es lo que nos ayuda. Sí, he visto que en otros códigos, por ejemplo, el anteproyecto de Código Procesal Civil
de la provincia de Buenos Aires incorpora perito antropológico por el tema de la diversidad cultural, pero fundamentalmente, bueno, al menos se tiene acá la interdisciplina en cuanto a la psicología, la psiquiatría, y en el caso de ser necesario entiendo que se podría recurrir también a los mismos. ¿Cuál es otra de las cuestiones que al menos podemos aspirar de acá a 5 años? Primero y principal, me parece importante, lo dice el código también, la mayoría de los códigos procesales de las provincias que lo han reformado lo han incorporado, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, etcétera, el tema del lenguaje claro. O sea, primero, terminar con esa deformación total de conjugación de verbos insólitos que no se entienden, ¿verdad? Explicaciones que no satisfacen a nadie. Terminar con la apelación a excelentísimas. ¿Se acuerdan que había que fue perseguido incluso por ello, cuando Tato Bores decía que esa lentísima, bueno, a veces se podría modificar y traería algunos problemas, pero, o por ejemplo, asignarle título de posgrado a gente que no lo tiene. Somos todos abogados, la gran mayoría. Algunos pueden tener un título de posgrado, otros no lo tienen. Esa situación de llamar doctor, en fin, parecería que también habría que dejarlo a lado. O recurrir al deidismo, es decir, Dios guarde a vuestro señoría. Sí, lo tiene tan guardado que no resuelve nunca, porque realmente increíbles situaciones, ¿verdad? Que habría que al menos transparentar y hacer el discurso claro, y también en las resoluciones. Ha habido recientemente resoluciones en las cuales los jueces o las juezas les explican a las personas, especialmente cuando son menores de 18 años, por qué han resuelto de tal manera en un lenguaje distinto, incluso también en las cuestiones derivadas de adopción, fundamentalmente adopción de integración. Después otro tema importante, que al menos me parece que dentro de 5 años lo debemos tener, sí o sí el uso de medio tecnológico para todo, no solamente para una cuestión de que tenemos el CIFE, que ahí sí que tenemos que tener fe en que funcione, pero la cuestión esta de que no solamente eso, sino, por ejemplo, notificación a través de medios tecnológicos. Hoy se planteó un problema, una persona tenía que notificarse de una resolución de un divorcio que había salido hacía 10 años. Tenía que inscribirlo la persona que vivía en Argentina. ¿Dónde vivía la otra persona? En Estados Unidos. Se le autorizó a que notifique vía WhatsApp. La resolución, el doble tilde les dice que no llegó. Si es azul, lo leyó. Se revierte y carga la prueba en el caso de que piense lo contrario. Me parece que esa situación, para ese tipo de casos, debería estar implementado y servirle a todo el mundo. Es decir, y no, pero, a ver, si cualquiera de nosotros recibe hoy un WhatsApp, que nos está esperando Mike Tyson acá afuera, porque le debemos a lo mejor unos pesos, ¿desconfía de ese o sale contento a ver si lo encaramos a Mike Tyson a ver qué nos pasa? Lo más probable es que confiemos mucho más en eso y no a lo mejor en alguien que tiró una cédula, que no llega porque no estaba el encargado del edificio, lo voló el viento. Increíble la cantidad de jurisprudencia que se sigue produciendo sobre ese tema de la notificación. Eso me parece que es importante. Ahora, ¿se podría implementar? Bueno, ¿qué es lo que hacen algunos países? Crean comité de seguimiento de las normas, que eso se podría implementar, para que aporten cuestiones prácticas en forma, digamos, mensual o si ustedes quieren bimensuales, con integrantes que pueden ser de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y de la Cámara de Representantes. Puede ser un diputado, un senador, como para que vayan articulando o perfeccionando alguna normativa, que lamentablemente todavía tenemos un código procesal del año 62, y eso a su vez que esté avalado por la Corte como para implementarlo, y sería una forma, me parece que a lo mejor, de acercar una solución distinta y en ese caso facilitar la tarea que esencialmente ustedes saben que, o supuestamente, estos códigos procesales de familia tendrían que ser códigos para acercar la solución a la gente y no códigos de tipo en el cual se plantea constantemente lo que puede ser los enfrentamientos. Después, por ejemplo, evitar el tema de la opacidad en el discurso. Y este es un tema muy puntual. No en las palabras, porque las palabras pueden ser claras, pero la opacidad se nota. Y miren ustedes, yo traje un ejemplo
ustedes lo habrán leído, si alguien me puede llegar a describir cómo establece o cómo fija el Código Civil y Comercial el monto de la compensación económica. Vamos a leerlo. Miren que el lenguaje es claro, pero la opacidad en el discurso. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad al día de su extinción, apreciado en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquella. Imposible de nada. Lo hubieran evitado, tendríamos un artículo menos. Bueno, estos temas que parecen simples, pero a veces llevarlo a la práctica cuestan. Entiendo de que se podría, y serían mucho más beneficiosos, de seguir a lo mejor con una repetición que no conduce a nada y ser más concreto en la efectividad. ¿Qué otra cuestión debemos tener en cuenta, o al menos debería pensarse en un futuro? ¿Cómo se imagina? Bueno, primero la vigencia de la Constitución Nacional, que debería estar incorporada, si ustedes quieren, como una regla a seguir en el futuro Código Procesal Civil. Los tratados internacionales de derechos humanos, no hay duda. Las leyes de la nación, el Código Civil y cualquier otra ley, por ejemplo, la ley de salud mental, si ustedes quieren, y obviamente la Constitución de la provincia. Y dotarle, me parece que es otro punto que estamos en falta, al juez civil y al juez de familia de medio idóneo para que puedan ejecutar la sentencia que sacaron o que terminaron de resolver. Porque muchas veces podemos tener una sentencia más o menos provechosa, pero si no la podemos ejecutar es muy difícil, ¿verdad?, que la persona sienta que le ha llegado efectivamente o se ha concretado el tema del valor justicia. Tenemos innumerables casos, ¿verdad?, de cuáles pueden ser ese tipo de asegurar, o la eficacia, si ustedes quieren, de la tutela judicial efectiva, como se suele denominar a ese principio, y que no siempre da resultado, y no siempre los códigos incorporan una norma específica respecto de eso. Después otra cuestión que me parece también importante marcarla, o al menos tenerla en cuenta, que el proceso de familias tiene que ser un proceso bastante flexible y que no quede atrapado, por así decir, en una norma adjetiva que no pueda nunca salirse de ese cauce, porque a veces es mucho más eficiente, entiendo, lo que puede ser la resolución del conflicto y no seguir estrictamente, por ejemplo, con cualquier disposición que nosotros tengamos en el CPC. Otra cuestión que me parece que el Código lo debería prever, e incluso a través de seguimiento de normativa, por ejemplo, es el tema del día de gracia. ¿Qué sentido tiene el día de gracia cuando tenemos expedientes digitales? El día de gracia era para la época de las carretas. Cuando no llegaba y vivía tan lejos, que entonces por las dudas el Código Federal da dos horas del primer día siguiente y nosotros pusimos un día más. Cuando es increíble, yo le puedo estar contestando desde la isla la demanda, ¿verdad? Si tengo wifi lo puedo hacer desde ahí. ¿Qué me sirve? Es decir, son situaciones que han quedado dando vuelta, que me parece que deberían al menos pensarse como una cuestión a superarse, que sería una forma, me parece, de agilizar los procedimientos, porque todo lo demás que se ha hablado, y con buena razón lo dijo el colega, y yo he escuchado a otros también que decían lo mismo, siempre son cuestiones de política legislativa, que en esta provincia, para colmo, cuesta muchísimo tratar de implementar a lo mejor juzgado nuevo o con otra mirada. El integrante de la Corte manifestaba una voluntad, o al menos quería que esto se pusiera en el plano de ver la posibilidad de que los juzgados colegiados se transformaran en unipersonales, también para evitar aquella cuestión a veces tildada de inconstitucional, de que el mismo juez que dicta la sentencia la revisa en el pleno, más allá de que obviamente puede ser 2-1 en contra. Pero bueno, esa es una situación que se me ocurre que habrá que plantearlo y instrumentarlo de una manera de no afectar, ¿verdad?, todo lo que puede ser el mecanismo de los tribunales colegiados, porque curiosamente el Código Civil y la mayoría de las legislaciones procesales impulsan no solamente la oficiosidad, sino también la oralidad.
Es decir, porque me parece que eso tiene una especial significancia en el sentido de que estar no solamente presente en las audiencias, sino que también la oralidad puede servir de acercamiento a posiciones encontradas, más allá de que se puedan seguir los incidentes por el trámite que corresponda. Eso me parece que es otra de las cuestiones que a lo mejor debería acentuarse de alguna manera. A lo mejor puede ser a través de alguna oficina de gestión judicial como para, hablando mal y pronto, zarandear esas demandas o esa contestación de demanda para saber si nos quedamos, por ejemplo, con toda la prueba. Ejemplo, ¿de qué nos sirve hoy la confesional? La confesional es algo increíble que todavía ustedes dicen, ¿cómo vamos a ver? ¿Cuál podría ser el motivo de la prueba confesional que no lo haya podido responder en la demanda? O que no lo haya podido decir, que esa suerte de a ver si te tiendo una trampa y te puedo de alguna manera ver si a través de esa confesión sacarte algo a mi favor. Parecería que esas situaciones deberían verse de alguna manera distinta y aunque pueda parecer tan terrible, entiendo de que, y en la práctica se ve que muchísimas veces cuando se llevan adelante, excepto en aquel tipo de procedimiento, pienso, no sé, una filiación que no tenemos, a lo mejor no lo podemos encontrar al demandado o no se presta a la prueba genética, no tiene ningún pariente, bueno, a través de la confesional ficta o a través de algún testigo podemos hacer esa ficción jurídica de que finalmente el demandado es el progenitor, aunque no se tenga la certeza absoluta. Pero también dependerá, porque voy estrictamente a lo que me dice el Código Procesal Civil, de cómo está redactada la confesional. Porque si la confesional está redactada de tal manera que me dice, para que diga cómo es cierto que se conocieron una noche de luna, y no me dice nada más, lo más probable es que no pueda tampoco demostrar si tuvieron relaciones en el periodo de concepción, que sería lo único que interesa demostrar en ese juicio. Entonces, ese es me parece, las mínimas cuestiones a adivinar de acá a un tiempo. Bueno, normas específicas y también, que podría, me parece, tenerse en cuenta, aquella cuestión que los jueces y las juezas deberían ser también una especie de, o tratar de derivar como una suerte de función docente y a veces tener la posibilidad de reconducir los procesos cuando los procesos van para otro lado. Que a veces, excepto, vamos a aclarar, cuando se trata de cuestiones patrimoniales entre adultos, ahí si hiciste mal la demanda, perdiste las costas, o si te ganaron, perdiste. Pero separemos esa cuestión estrictamente patrimonial y vamos a las otras cuestiones que entiendo son la mayoría en los procesos de familia. Esa situación de poder reconducir sirve muchas veces para acortar los tiempos, fundamentalmente. Por ejemplo, nosotros incorporamos, apenas tuvimos el Código Civil y Comercial, el juicio sumarísimo al juicio de alimentos. Eso que parecía una cuestión que si no respetábamos el Código, nadie planteó la inconstitucionalidad. El fundamento era que nos estaba avisando el Código Civil y Comercial, procedimiento más breve y tratar en lo posible de satisfacer con la mayor garantía de la defensa en juicio el tema de lo que puede ser el debido proceso. Me parece que también eso ayudó. Bueno, hay muchísimo más, pero tampoco me quiero exceder en los 15 minutos y le paso al colega. Gracias por la atención y discutimos. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Primero, como corresponde, el agradecimiento a Marcelo Molina por la invitación, pero yo le voy a decir dos cosas al respecto. Primero, le había dicho que no iba a hablar, porque uno que ya se está retirando de los pasillos, de todos lados, 5 años tenemos, porque vos dijiste vamos a ver, 5 años hay, que nos estamos retirando, entonces yo le dije, ¿de qué voy a hablar? No me voy a poner a... No, pero yo quiero tu experiencia. Entonces, dos cosas, una que tengo el sí fácil, y él sabía, y otra que me dice, vos no abandonás, y ahí me tocó. Dije, no, abandonar nunca, rendirse jamás.
y el que abandona no tiene premio. Las chicas no entienden el abandono. Mentira. Lo van a acusar. No, nada. Todos entienden, todos entienden, hicieron así por ahí. Entonces, yo traté de hacer algo no tan jurídico, primero por no ser aburrido, segundo por no... Ya terminaban la jornada, me parecía que con todo lo que habían dicho era no solo suficiente, sino de gran utilidad. Entonces yo traté de ver, a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, a ver si existen los falsos opuestos en varias cosas y opuestos complementarios, para terminar de hacer algunas sugerencias en algunos temas que nos surgen de la diaria profesión y de la cátedra de todos los días, en el grado y en el posgrado. Por ejemplo, los falsos opuestos siempre estamos de a dos, diciendo la familia entre lo público y lo privado, nos decían. ¿Y dónde nos colocamos nosotros? Sicu nos hablaba hace mucho, que hablaba siempre, la cátedra hablaban de Chicu, de que hablaba del derecho de familia debía ser un derecho público. Resulta que nosotros lo tenemos en todas las universidades del país, siempre lo tuvimos en la cartilla, en la universidad, digo, de grado y del posgrado, dentro del derecho privado. Entonces nosotros es una especie de Turquía del derecho. Estábamos con un pie en cada continente, con lo cual no sabíamos. Íbamos a la reunión de derecho privado y decían, ustedes son de derecho público, nos íbamos. Íbamos a la reunión de derecho público y nos íbamos, porque nos echaban también. Entonces estábamos casi solos los profesores de derecho de familia, los que hacían esta temática. Ya se acomodó, teoría de la especialidad, etcétera, etcétera, se fue acomodando y nadie discute hoy. No sé si por no importante o por no trascendente en la práctica de si somos derecho público o derecho privado. Somos. El derecho de familia es. Sin anotar aquello que decían que el derecho de familia no era tal, ¿no? No era un derecho, por eso subrayo lo de somos. Existe un falso opuesto entre pasillo y juzgados. Lo que decimos en los pasillos es lo mismo que dicen los juzgados de nosotros. Porque ¿qué hace el cliente? Alguien dijo alguna vez que el cliente se queda con el abogado que lo deslumbra, pero la justicia se queda con el abogado que los alumbra. ¿Cuántas veces nos han dicho en conversaciones dentro o fuera de los juzgados, o en los pasillos, en las cátedras, por favor acomódeme este expediente, que no sé para dónde va? Un poco lo que decías vos, en algún aspecto. ¿Existe esa diferencia? ¿Existe la diferencia entonces entre la esencia que nosotros llevamos, el fondo de la cuestión, y el rito, el proceso, el procedimiento, el camino para ejercer? ¿Para qué? Ahí lo decía la doctora, estamos todos dentro de la misma bolsa, todos buscamos lo mismo. ¿Qué es el rito? Y se acuerda, y yo voy a traer algunos amigos que me acompañen, me han acompañado a lo largo de todo este camino y me han acompañado y siguen acompañándome. Acá tenemos un amigo que nos decía básicamente qué es el rito. ¿Quién es? El zorro con el principito, otros dos. ¿Se acuerdan cuando decía qué es el rito? Lo había domesticado el principito al zorro, pues le había pedido que lo domestique. Entonces decía, ¿por qué no venís a la misma hora?, le dijo un día. ¿Y por qué? Se había hecho tarde el principito. Dice, porque si viene siempre a la misma hora ya sabré a qué hora preparar mi corazón. Si siempre viene a distinta hora, no sabré. Por ejemplo, le dice el zorro, yo cazo gallinas y los hombres me cazan, pero los jueves tienen un rito, van a bailar con las muchachas del pueblo. Si todos los días serían igual y ellos irían en cualquier día, yo no podría ir, pasearme hasta las viñas y yo así no tendría vacaciones. ¿Son opuestos el rito y la esencia? ¿Somos tan opuestos? Y acá vamos a ver qué es lo que tenemos que dilucidar para esto, si son falsos opuestos u opuestos complementarios. Vamos a traer otro amigo. ¿Qué es lo que tenemos que dilucidar? ¿Para qué litigamos? Y usted preguntará por qué cantamos. ¿Se acuerda de la canción? Yo les preguntaré por qué abogamos.
estaba Sherlock Holmes, porque tenemos que saber para qué, cuál es la esencia. Pedimos por pedir y resuelven por resolver, dirían, para generalizarlo, si no pedimos bien. Resulta que estaba Sherlock Holmes con su amigo Watson, estaban acampando, una noche de estrella magnífica, y le dijo, ¿qué es lo que ves, Watson, con este cielo estrellado? Y dice, mire, Holmes, veo astronómicamente que hay un sinnúmero de estrellas, por lo tanto sin número y billones de planetas, por lo tanto somos una cosita así en el universo. Astrológicamente veo que Saturno está en conexión con Neptuno. Meteorológicamente veo que va a tener un día, mañana vamos a tener un día hermoso. Cronológicamente que serán las 3 o 4 de la mañana. Y teológicamente que Dios es magnífico. ¿Qué le parece, Sherlock? Siempre tan atravesado. Yo al mirar el cielo de estrellas le digo, lo que veo es que no han robado la carpa. El tema a saber, el nudo de la cuestión es lo que tenemos que apretar. No el derredor, la hojarasca. Usted preguntará por qué abogamos. Dicen que la ciencia es un derecho, pero la abogacía es un arte y la justicia una religión. Ojo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué abogamos? Porque estamos todos en el mismo barco. Aquellos que no son abogados ya lo van a hacer. Ahora, ¿cómo preparamos a los alumnos en la facultad donde estamos hoy? ¿En el grado, en el posgrado, en el recontragrado? ¿Cómo los preparamos? Alguno dijo una vez que el abogado cuando empieza la facultad pretende cambiar el mundo. El mundo. Y cuando sale pretende cambiar el auto, por lo menos. ¿Qué hacemos con esas ilusiones? ¿No seremos que tenemos que dejar de dar certezas? Artículo tal, Borgonovo, el doctor Borgonovo, a quien hago un homenaje, en esta palabra decía, mire, en un examen, artículo tal, mire, yo no soy telefonista, le dijo el doctor Borgonovo, no sé qué me está diciendo con los números, dígame lo que dicen los artículos, el concepto. ¿Será que tenemos que dar menos certeza y más emoción? ¿Será que tenemos que empezar a educar Krishnamurti para cambiar y no para repetir? ¿Será que eso es lo que estamos haciendo mal? ¿Será que los alumnos... miren, los alumnos están a veces mal adoctrinados por nosotros, siempre la responsabilidad mayor es la del docente, por supuesto, que por ahí el gran yerro es esperar el examen. Lo único que le importa, a veces, ¿no? Digo en general, el examen, ay, yo basta que apruebe. Y el examen... ya no tiene que ser un triste, solitario y final, diría Soriano, sino una instancia más del producto de la educación que nosotros somos responsables. ¿Por qué abogamos? ¿Qué abogados sacamos? Y alguien dijo, otro amigo de la Francia del Código de Napoleón, Boniface, cuando nos decía, estaba esa vieja discusión entre la tierra y el cielo, si quieren también un cantante, entre la tierra y el cielo, dijo, pobres las facultades que solamente saquen o formen abogados para el cielo, pobres, pero más pobres aún aquellas facultades que solo formen abogados para la tierra. Es una mixtura, los opuestos complementarios. Voltaire nos decía, los alumnos, muchachos, no son ollas a llenar, son hornallas a encender, una mixtura. Vuelvo a tomar el posgrado. Recuerden que Borgonovo, cuando formó este posgrado, entre otros de los formadores, fue el primer posgrado de la facultad, y algunos que tenemos la suerte de serlo de la primera camada de aquel, le voy a hablar de otro puesto complementario. Le decía esencia, rito, le decía para qué abogamos, de la tierra y del cielo. ¿Verdad real o verdad formal? ¿Existe la diferencia? Y acá cuento otra anécdota. Borgonovo nos contaba que para ese entonces, entiendan, estamos, 1985 había salido la ley 23.264 de filiación y patria potestad. Por aquel entonces estamos en pleno destape en general, la vuelta a la democracia de nuestro país, y se había colocado en un artículo el tema específico de las pruebas genéticas, donde decía
que el juez la podía colocar, por supuesto la parte la podía pedir, y el juez de oficio podía solicitarla. Que había una gran discusión respecto de lo que decían. ¿Qué tenemos? Otra, falso complementario, falsos opuestos. ¿Derecho de raíz germánica o derecho de raíz romana? ¿Inquisitivo o dispositivo el derecho de familia? ¿Público o privado? Todo se toca. Entonces Borgonovo, Oscar, nos contaba que un abogado, resulta ser que un señor, un hacendado de un pueblo acá cercano, no vamos a dar el lugar específico, tenía 2 hijos grandes y tenía un hijo, entre comillas tenía, un hijo chiquito al que todos los días lo llevaba y era el hijo de la puestera del campo de él. Anotado como... Entonces cuando se produce, a todos lados este señor lo llevaba como su hijo. Anotaba para su padre, esto de mi papá, el club era su hijo, en la escuela iba a... Cuando murió, no lo había reconocido, jurídicamente hablando, técnicamente hablando, se abre la herencia y resulta que el abogado que representa a este chico tenía ganada la posesión de Estado. Todo el pueblo sabía que era el hijo de. Se le ocurrió pedir la novedad, las pruebas genéticas. ¿Qué pasó? Que no era genéticamente el hijo de él. Progenitor y padre. Ahora no era el padre. No era el padre. Hoy está zanjado el camino. ¿Qué les trae el Código Nuevo? El progenitor o padre o madre afín. Porque ¿qué es el parentesco? Rol, función, la diaria. Lo demás es uno de los caminos de la genética de la filiación, genética o por naturaleza. Entonces, en ese momento, ¿por qué lo digo lo de la verdad real? Algunos doctrinarios hablaban de verdad real, como igual verdad biológica, como si esa fuera el sumum, como se había descubierto la prueba genética. Ahora sabremos la verdad de aquello que, por supuesto, no lo podíamos saber y no estaba mal. Y nosotros muchos nos encargamos de decir, no es verdad real, es verdad biológica. No es indicio grave, como dice ahora el código que corrigió, era indicio. Algunos jueces, cámaras inclusive, hablaban de presunción de paternidad para el renuente a la prueba biológica. No era nada de eso, era simplemente indicio. ¿Verdad real o verdad formal? Proceso germánico, el 706, el 709, hoy nos habla de la oficiosidad del proceso. ¿Hace el juez, toma para sí el juez de familia y conduce el proceso? ¿De oficio lo maneja? ¿O lo dirigen y lo conducen las partes? Y el juez más que nada lo estaciona el auto. Entonces yo, como le decía al principio, he traído, para no hacerlo muy largo, algunas sugerencias que podríamos tener en los próximos 5 días. ¿Podríamos ponernos de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Ustedes saben que los directores del registro civil, cuando hay temas candentes, se ponen de acuerdo y se reúnen. Ustedes saben que las salas, sabemos todos, se reúnen cuando hay un tema que está en discusión. Che, ¿por qué no aclaramos esto? ¿Para qué lo hacen? Para economía del mundo jurídico. Sería prudente, sugiero, que la gente del juzgado que sé que, o los juzgados, en este caso estamos hablando de familia, se reúna con los que decimos otras cosas, estamos en el mundo del pasillo, para ver qué tema. Y por ejemplo traje algunos que más o menos se fueron diciendo y ni sabíamos de qué íbamos a hablar uno respecto del otro. La compensación económica, dijeron acá. ¿Qué hacemos con la compensación económica? Porque la compensación económica, todos sabemos, para salvar, no voy a explicar esto, un desequilibrio económico que se ha producido en los matrimonios. Algunos dicen como rémora o como subsanar aquello que no hay más cónyuge inocente, por lo tanto no hay elementos para dar alimento al cónyuge inocente. Ahora el juez toma 2 decisiones, darla o no darla, y la sortija de la calecita es el monto. Si a mí me dan una compensación económica y le digo al cliente, ganamos el juicio y lo abrazo, ¿y cuánto me dieron? 10.000 pesos. Me debe a mí 500 porque me regularon. ¿Qué hacemos con esto? Yo estoy viendo que hay muy pocas regulaciones que valgan la pena decir son compensaciones económicas. Digo, se podría poner un acuerdo, se podría charlar acerca de algo no estricto, pero una mirada a ver cuánto vamos a considerar.
el valor, por ejemplo, del trabajo en el hogar por año, por ejemplo, como lo hacen los juzgados laborales. ¿Podríamos poner de acuerdo en eso? ¿No sería más conducente, más económico para los abogados, para los jueces, para el mundo jurídico en general? Digo, la compensación económica, otro tema. Ustedes saben que la caducidad para pedir la compensación económica, ¿cuánto es? 6 meses. Pero hay un mundo paralelo al matrimonio, o hay un mundo paralelo a la unión convivencial, el matrimonio o la unión convivencial. Dice que se hacen en espejo. Para los dos pusieron 6 meses. La gran diferencia, y que ya hay juicios que están diciendo de la inconstitucionalidad del plazo corto, es distinto. En el divorcio hay un proceso, hay un asesoramiento, se supone, jurídico para esta persona. Ya pasó por la parte jurídica. Ahora pensemos en una situación de una unión convivencial que cesa por violencia de uno de los dos respecto de la otra parte. No se puede ni recuperar. ¿Cómo? 6 meses de qué? De la cesación. Y la cesación es de que se fue uno. Ejemplo, el violento. Hay que charlarlo esto. El código no está, pero me parece muy grave. Siempre lo digo, lo de la inconstitucionalidad. Charlemos. ¿Qué vamos a hacer con los plazos en las uniones convivenciales de la caducidad? Acomodemos algunos temas que nos pueden dar mucho resultado en 5 meses, si quieren. Un tema que salió acá y sale en todas las conversaciones y que charlamos con todo, ¿qué hacemos con la revincularización del padre o madre que se aleja de sus hijos? No estoy hablando de los casos extremos, el violento, el violador. El caso común, el caso que se pelean los mayores y los hijos padecen esta situación. Miremoslo de los dos lados. ¿Cómo lo revincularizamos al papá, mamá que no está con sus hijos? Porque es un derecho del hijo, fundamentalmente. ¿Y qué hacemos? Te señalo, Ricardo, porque algunos fallos de astreinte. ¿Qué hacemos con la madre, padre que no permite, por diversas circunstancias, que nunca el otro vea o visite o se comunique con su hijo de la manera que arreglaron, que se juzgó, que corresponde? ¿Qué hacemos? Ese es el buen progenitor, ese es el buen padre, el mejor, el que por un motivo u otro, quizá un arreglo, tenga el cuidado personal. Podremos colocarlo esto como situación de astreinte en el tema del dinero, del bolsillo, pero como los alimentos no son para ella o para él, sino para el chico o chica, podremos hacer una causal de suspensión de la responsabilidad parental. ¿Podemos ser más firmes en esta cuestión? Digo, en caso que todos vemos una obstaculización, como en el otro caso que todos vemos, del otro lado mirado, que no se puede comunicar. ¿Cómo lo revincularizamos? Y al revés, mirado, ¿cómo hacemos con aquel que no se quiere vincular con sus hijos? ¿Hay forma? ¿Hay manera? ¿No será prudente que nos sentemos a conversarlo esto? Para no gastar tanto tiempo, plata, saliva, responsabilidad con los clientes, malos tragos jurídicos. Otra cuestión, alimento contra los abuelos. El código lo trajo. Ahora, nosotros sabemos que a algunos nos hace agotar la instancia contra el padre o madre, el deudor. Otros nos dan la vía directa contra ambos, contra el padre, deudor o madre, deudor, y contra el abuelo. ¿No sería que nos tenemos que poner de acuerdo en esto? Y ver si podemos hacer algo más allá de la mediación, que yo tengo muchas serias discusiones con las mediaciones en derecho de familia, pero es un tema personal. ¿No podremos hacer una audiencia y llamar urgente al abuelo o abuela? Porque muchas veces se resuelve esa cuestión, por una cuestión de honor, de vergüenza, de vaya a saber qué, y no llegar a un camino que después que agotemos la vía contra el padre o madre deudora, ahora vaya contra el abuelo. Son dos vulnerables, el menor o el chico, niña, adolescente, y el abuelo, abuela. Estamos todos de acuerdo. Ahora veamos cómo lo solucionamos de acá a 5 semanas. Y el alimento postdivorcio entre cónyuges, el 434, inciso 1 creo que es, ¿va? Que dice que por una enfermedad le va a pasar alimento a un cónyuge, le podrá pasar como elemento de excepción, por supuesto, y si se termina con la muerte del alimentante, pasa a los herederos, es eterno. ¿Qué hacemos con eso? Eso lo dice el código, pero habla de enfermedad grave. ¿Qué haremos con aquellas enfermedades que se declararon antes del divorcio un cáncer?
y tienen la recaída posterior. ¿Será factible que se le pase alimento un cónyuge al otro? Cónyuge al otro. Por supuesto que todos sabemos que a partir del Código Nuevo, unificado, las situaciones de que no haya más casi contacto, en este sentido, ¿no? Relación entre cónyuges. ¿Qué hacemos con esta situación? Y la última que les dejo para ustedes, el cascabel del gato, es el tema del abogado del niño. ¿Qué hacemos con los abogados del niño? ¿Quién va a determinar que este niño, niña, adolescente pueda llamar a un abogado? ¿Con qué capacidad progresiva? ¿Pero a partir de cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? ¿No sería prudente hacer una reunión o reuniones periódicas entre la gente de los juzgados que ejercen la justicia y nosotros, los que estamos de este lado, que tratamos de ejercer justicia, pero con el cliente que nos va tocando, en suerte o en desgracia? ¿Y quiénes son los abogados del niño? Doctora del Colegio de Abogados, ¿están capacitados para ser abogados del niño o simplemente salen de una lista porque van al instituto tal, que no está mal? O sí, no sé. ¿Cuál es la capacitación que se presenta en la demanda para que sea un abogado del niño? Una tarea ciclópea, pero a la vez muy gratificante. Tendríamos que regular un poquito más lo de los honorarios, pero aparte. Y todos somos mal vistos. ¿Quién no habla mal del abogado, doctor Molina? ¿Quién no habla mal de los jueces? De la justicia, decías vos. Entonces, vamos a llamar a otro amigo, porque la calumnia siempre está al orden del día, Rubén Darío, el gran nicaragüense, que ¿qué decía? Y lo vamos a poner otra vez en falsos opuestos. Vamos a hablar de la calumnia y vamos a hablar de paráfrasis. Él decía, ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Y nosotros decíamos paráfrasis para el abogado, el estudiante. ¿Puede un alumno en Derecho, parafraseando a Rubén, ¿no? A Darío, ¿puede un alumno en Derecho los códigos recitar? Puede también de ese modo sus materias aprobar. Pero que así obtenga diploma, matrícula, placa y sello, no obtendrá de acceso a ello la razón por más que insista. No ha de ser nunca un jurista, a lo sumo leguleyo. Listo, gracias.